Carcinoma de células renales. Es un tipo de cáncer de riñón que se forma en las células que revisan los túbulos que filtran los desechos de la sangre y elaboran la orina. Además, los estudios genéticos han determinado que esta enfermedad está relacionada con los cromosomas 1, 3, 7 y 17 y mutaciones en los genes VHL, FH, VHD, FLCN y MET. El carcinoma de células renales es el tipo de cáncer de riñón más frecuente en el adulto, representa el 3% de los tumores malignos del adulto y del 90 al 95% de las neoplasias que se originan en el riñón. Estudios epidemiológicos han demostrado que es 1.5 veces más frecuente en hombres que en mujeres y que es más frecuente también en raza negra y en grupos etarios de 60 a 70 años de edad. Con factores de riesgo podemos determinar el tabaquismo, la obesidad, tratamientos de diálisis, antecedentes familiares de la enfermedad, hipertensión, riñón en herradura y uso crónico de medicamentos como analgésicos y diuréticos. Como factor de riesgo también están las siguientes enfermedades, ya que el carcinoma de células renales se presenta muy frecuentemente en estas. En los signos y síntomas de la enfermedad encontraremos dolor abdominal, hematuria macroscópica, masa abdominal palpable, síndromes paraneoplásicos y síntomas de enfermedad metastásica. Para su diagnóstico nos basamos en referencias del cuadro clínico, examen histopatológico de biopsia del riñón, técnica de inmunohistoquímica, exámenes de laboratorio como son hemoglobina, BSG, fosfatasa alcalina y valores de calcio sérico, TC abdominal e imagen por resonancia magnética. También podemos aplicar ecografía Doppler, ecografía transesofágica, gammagrafía ósea, marcadores tumorales, PCR y deshidrogenasa láctica. La nefrectomía es el único tratamiento curativo en los pacientes con CCR y se recomienda realizarla junto con la trombectomía en caso de ser necesario. Tratamientos mínimamente invasivos como radiofrecuencia percutánea, crioterapia, entre otros, vacuna tumoral adyuvante y quimioterapia. También podemos hacer uso de otros tratamientos como son radioterapia, inmunoterapia y fármacos inhibidores de la angiogénesis. Numerosos estudios han demostrado que los pacientes con mejor pronóstico son aquellos con CCR cromófobo, papilar y convencional respectivamente. Sin embargo, el pronóstico depende de múltiples factores. Factores anatómicos como tamaño tumoral, invasión venosa, entre otros. Histológicos como el grado de Fuhrmann, subtipo histológico, presencia del componente sarcamatoide y factores clínicos como el estado general de paciente, síntomas locales, entre otros. Los tumores tipo 1 tienen un pronóstico favorable. Los CCR papilares de tipo 2 tienen mayor tendencia a desarrollar metástasis y se sabe que uno de los principales factores de mal pronóstico es la invasión de la vena renal por las células neoplásicas. Se recomienda evitar hábitos de tabaquismo, ya que a mayor cantidad de tabaco, mayor es el riesgo de padecer esta enfermedad. Realizar ejercicio físico previniendo la obesidad, evitar la exposición al cadmio y amianto y realizarse chequeos una vez al año.